Entonces verificamos y actualizamos y observamos que ya el listado funciona, ¿cierto? O sea, mostró el contenido del asunto. En el anterior no nos dio porque simplemente la función connext nosotros le habíamos cambiado datos, pero no la habíamos guardado para que lo tengamos en cuenta. Esto es legible en este sentido. Ahora diríamos, bueno, y entonces, ¿cómo nosotros metemos esto para que nos quede dentro de la tablita, ¿cierto? Esto se organizó en una tablita, pues entonces la lógica sería pues que esto tuviera sentencias de TD, sentencias de TR para ir colocando los contenidos de la tablita, ¿cierto? Entonces observe aquí, pues hay que ir revisando, en esta parte se crea la tabla y en esta parte se arma el contenido. En cambio acá yo estoy desplegando un contenido con la consulta que hice. Entonces, ¿qué es lo que nos tocaría? Nos tocaría, pues, antes de hacer esto, hacer la tabla. Entonces la voy a hacer. Le voy a decir table border igual 1. Entonces le voy a decir de control X acá. Y antes de que él muestre aquí, yo lo puedo hacer como por aquí. Le puedo hacer esto. Esto es, eh, ahí le coloco, hago que muestre en pantalla eso. O sea, la creación de la tabla. Y después de eso, hago una filita. Entonces hago una filita acá. Le digo, muestre el TR, muestre el TR. Abra el primer TD aquí, lo voy a poner aquí. Recuerden que esos son comillas dobles, trájalo como comilla doble, un punto porque es una cadena. Entonces ahí ya abrió el TR, ahí está, ahí abrió el TD. Este es el contenido del TD, pues que es que coloca legible. Aquí no le voy a decir esto, aquí le voy a decir cierra ese TD, porque es la primera celda la que cierra allí. ¿De acuerdo? Ahí para que no se me pierdan. Voy a, bueno, sigamos acá, porque aquí que sigue otra vez. Él cierra un TD. Observe que él abre otro TD para colocar la otra cosita. Se la pongo aquí mismo. Pega el contenido del otro del TD. Y acá le voy a decir que cierra este TD. Aquí está. Aquí cierra este TD. Ya no es necesario el PR. ¿Y qué debe hacer más? Pues debe cerrar la fila. Aquí está. Aquí está la fila. La cierro aquí así. Y ya quedó. Pues no sé si ustedes les haya parecido enredado esto, simplemente es que cogí la tabla, la puse el encabezado encima y luego con el while creo las filas, las celdas y los contenidos para cada una de las celdas. Esto pues simplemente, este PHP de aquí pues no está haciendo nada, yo lo voy a quitar. Estos TR pues tampoco están haciendo nada, también los voy a quitar. Y mi tablita quedaría limitada a esto nomás, ¿no? ¿Cierto? A esto de aquí, a esto que es lunes PHP. Mira que este table lo puedo dejar yo acá afuera porque pues es HTML, ¿no? Entonces esa es una etiqueta. Acá está el table que inicia aquí en esto. Arranca y acá está el contenido del table. Veamos cómo funciona esto. Voy a guardar y voy a actualizarlo acá. Y entonces ya el contenido de esa consulta que yo hice lo inserté en una tablita. ¿Vale? Entonces, pues básicamente eso aquí es lo que está resumido en qué es lo que nosotros debemos hacer cuando hagamos la consulta. Aquí hay varias cosas por definirse, como lo es los formularios, pero lo que no sé es cuánto se ha demorado este video, cuánto llevamos grabando, no me dice por aquí en esto, ¿no? Ah, sí, apenas 4 minutos más 4 del otro, digamos 8 minutos. Yo creo que podemos avanzar un poquito más entonces. Entonces, lo que estábamos comprobando en este archivo es que nosotros podemos incluir el archivo de conexión configurado, de que hicimos la conexión, que fuimos capaces de enviar la consulta, esta consultica a la base de datos y que esa consulta a través de la línea 9 fue enviada y ella nos devolvió una respuesta que está aquí en consulta y que utilizamos una variable reservada en MySQL fecha array para organizar lo que hay en esa consulta y poderlo mostrar
y que cuando ya la tenemos organizada, pues la tratamos como un arreglo, y una de las opciones de recorrer un arreglo es con el while, otra es con el for each. También se lo recomiendo que lo verifiquen. Yo voy a colocarle aquí. También si ustedes buscan literatura, lo pueden hacer con el for each, lo pueden hacer con el for. Bueno, hay varias cosas. La más sencilla es con el while. El while toma este arreglo y lo empieza a recorrer y va mostrando cada una de las filas que él tiene en las posiciones que usted diga. Entonces, si yo le coloco aquí 1 y acá 0, entonces él me queda primero el nombre de la mascota y luego el ID de la mascota, ¿no? Y que este orden depende de la consulta que usted haya hecho en el SQL. Y después pues ya cierra, aquí simplemente nos faltaría como cerrar la consulta para terminar este proceso tal y como lo hicimos acá. Nosotros le podríamos decir una cosa como esta, aquí así dentro de esto, así, y ya, y no debería poner problema. No sé si eso requiere alguna variable adicional, parece que no. Ahí ya la cerró, él lo único que hace es cerrar la consulta que nosotros, el enlace que nosotros tenemos activo, ¿no? Que eso es el proceso original. Entonces yo les dejo este archivito aquí para que lo revisen y lo trabajen así como con despacito, porque esto que está aquí es lo mismo que está acá. El proceso para hacer el CRUD. Ya ahí se hizo el de listar, o sea, el de read. ¿Cómo sería el de create? Ese sería con un insert. ¿Cómo sería el de update? El de actualizar, pues con update. ¿Y cómo sería el de borrar? Pues con delete. O sea que lo que va a cambiar es básicamente esta consulta que espero ustedes ya sepan hacer. Y cualquier tipo de consulta que ustedes quieran obtener es a través de ese select que está allí. Eso es lo que tendríamos que nosotros trabajar. Entonces, ahora repasemos nosotros, por ejemplo, si tomamos a index H, este que está aquí, y si logramos, si lo que queremos es que cuando se coloque el usuario y la clave y el rol, y si esos valores están en la base de datos, ¿cierto? Entonces que él pueda ingresar al sistema. Eso es lo que quisiéramos. Y que ingrese al sistema y que llega pues como a salida de index H, que llegue ¿cómo se llama? Le pusimos nosotros a residente.h, fue que le pusimos, ¿no? Creo que así fue que le pusimos a residente.h, a residentes.h. Y que nos muestre, puede ser el nombre de los residentes que están allí. ¿De acuerdo? Eso es lo que queremos hacer. Bueno, entonces, ¿cómo se autentica una vaina de estas? Observa el proceso, yo te lo cuento aquí. Entonces tenemos un formulario. Este formulario lo que hace es recuperar unos valores en estas casillitas que llama los input. Y nos valemos de una figura en HTML que se llama el formulario. Cuando leemos nosotros el botón aquí ingresar, él debe hacer una comprobación y verifica en la base de datos. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo haríamos esa comprobación? Digamos, por ejemplo, yo estoy en mi base de datos y yo le estoy diciendo que consulte a residente en residente si nosotros dijimos que íbamos a entrar con qué. El usuario es la cédula, el usuario es la cédula y no tenemos, no tenemos nosotros clave, ¿no? No, entonces entremos con correo y con cédula, ¿vale? Entonces nuestro usuario va a ser el correo y nuestra cédula va a ser la clave. Entonces, ¿qué pasa si ingresa una, una persona que escribió nr1@santana.com y como clave colocó 112233? Pues que el sistema va a venir a preguntar acá, es decir, ¿existe el correo santananr1.com y la identificación 112233? Si hay una coincidencia, o sea, hacemos esa consulta, si existe esa coincidencia, él va a redireccionar. Si no existe esa coincidencia, él debe sacarle un error al, al, al usuario. Es decir, eso lo podemos ver aquí. Aquí, por ejemplo, si nosotros lo vemos acá en el archivo, ¿cómo es que se llama? El de los wireframes. Esto se llama, se me va el nombre. Balsamic se llama eso. Me estaba fallando la memoria, se llama Balsamic.
aquí en el proyecto que nosotros habíamos cargado para que nos quede claro. Y es que nosotros aquí en el wireframe que hemos definido, nos hemos dicho que tenemos el usuario aquí en el formulario, que aquí está el formulario y que si ese formulario logra entrar, entonces llega acá. En realidad, aquí en medio va un archivito que nosotros podríamos decir que es un archivo de control, este de acá, este que se llame controlindex.php. ¿Por qué se llama controlindex.php? Pues porque es un archivo de control del index que nosotros teníamos allá. Este archivo de control del index, este de acá, que es este que yo tengo acá, pues ese es una hojita, no sé, aquí hubiese unos contenedores, unos containers. Esos containers, digamos que es un campo de esto. No sé, digámosle datos. Así. ¿Vale? Esto que hace aquí. Él lo que va a preguntar es el algoritmo. O sea, si dice, si el nombre de usuario están en base de datos, o sea que le podríamos colocar aquí una vaina de texto, ¿cierto? Una vaina de texto donde podemos decir nosotros algo aquí así esto. Esto le podemos decir eh, usuario y clave existen en base de datos. Entonces, ante esa respuesta, ante esa pregunta, hay dos respuestas, que sí o que no. ¿Qué pasa si sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si sí? Esto tendrá lineecitas, me imagino que sí. Ahí está, digamos. Ante esto, a ver cómo es esto. Ante esto, nosotros podemos decirle que sí o que no. Eso es lo que va. Eso es lo que vamos a hacer ahora acá. Entonces, nosotros le decimos que acá. Entonces, si sí, hicimos la consulta y él nos respondió que sí, entonces ingresa a base de datos. O sea que él se debería ir, ay mira tan chévere. Él debería ingresar, a ver si yo puedo darle la vuelta a esto. Ahora no pude. Espérenme a ver que yo le hice aquí una curva. Pero no la puedo girar. ¿Cómo era para girar esto? Ah, ya. Si sí, entonces le decimos que ingrese. Aquí. O sea, ¿a dónde ingresa? Dijimos que a residentes. Yo voy a dejarlo así, sin B ni P, sabemos que es residente.php. Eso le va a decir así. Le va a decir, ingrese a residentes.php que se me hizo. Está aquí, aquí. Esto va para residentes.php. O sea, él ingresa allá, ingresa a residentes.php. ¿Y qué pasa si no? Si no, esta vaina lo que debe hacerse es que esto se debe regresar hacia index.php, es decir, debe regresar. Ahí es cuando el sistema nos dice la usuario clave incorrecta o el usuario no existe o la clave errada, alguna cosa de esas. O sea, él regresa. Entonces, entre el primero y la página que nosotros queremos ir, van a haber un archivo de control y se va a llamar control index.php. Esa es la figura real, solamente pues que uno en el wireframe no coloca eso porque generalmente en el wireframe se colocan es la parte visual, ¿no? Sin embargo, aquí para explicarnos debe ser claro ya que para llegar desde el archivo inicial hasta el sitio destino debemos pasar por un control, que es este control que está aquí, que es consultarle a la base de datos si los datos suministrados ellos existen, porque si existen es porque yo me sé mi usuario y mi clave, entonces sí puedo entrar y él me redirecciona para residentes. ¿Qué pasa si no? Si él no lo puede hacer, entonces, es decir, si el usuario y la clave no coinciden en base de datos, pues entonces en el caso de que esto sea que no, entonces él lo que debe decirle es devolverse a index y generalmente uno devuelve una clavecita ahí
para que le informe al usuario, le dice usuario no registrado en base de datos, algo así. Eso es lo que tocaría hacerlo en un código. Entonces vamos a hacerlo, vamos a crear el archivo control index, vamos a configurar el formulario para que lo trabajemos acá. Entonces, espero que haya quedado claro ese proceso porque lo vamos a implementar aquí. Entonces, nosotros tenemos el archivo que se llama indexh. Se me perdió. Este se llama index.html. Index, no lo veo. ¿Será que este es el único? Yo no tengo, déjame ver yo cuál tengo. Ah, sí, tengo index.html. Este lo ando buscando, indexh.html. Lo estoy buscando y no lo encuentro aquí. Ay, esta sí es mi. Ah, es que estoy en otra carpeta. Por eso. Qué pena. No lo voy a encontrar nunca. File open. Aquí en htdocs voy para Santana. Y entonces voy a donde dice indexh.html. Entonces, quiera que no, este archivo indexh.html en algún momento va a tener código PHP. Por tanto, debe llamarse con extensión PHP. Así que lo primero que hago es renombrarlo. Entonces, file, salvar como index. Aquí le cambio que no sea de este tipo, sino que le digo PHP. Entonces le digo indexh.php y lo guardo. Es muy importante que lo hagan así y que lo verifiquen. Acá deberíamos tener nosotros en el archivo que estamos trabajando del SAM en nuestro htdocs, deberíamos tener nosotros dentro de la carpeta Santana dos index, ¿no? El uno es indexh.php y el otro es indexh.html. Y listo, entonces vamos a trabajar es con indexh.php. Repito que debe ser de extensión PHP para que eso funcione y tome las órdenes de PHP. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Es decir, debemos configurar el, el, el formulario. Entonces, busquemos el formulario. Aquí está la línea 29. Dice el formulario, el nombre del formulario, ese es indiferente. El action es el destino de los datos obtenidos en este formulario. Entonces ya hemos dicho que esto va a ser controlado por control index.php y utiliza el método post. Por pronto aprendámonos que el método post es un método con el que trabajan los formularios. Entonces siempre que trabajemos con método post es formularios. Siempre que haya formularios, método post. ¿De acuerdo? Ese método post es un arreglo, como lo va a ver usted. ¿Qué tiene ese arreglo? Ese arreglo tiene unos input, o sea, estos que están acá, los que están aquí así, son los input. Y esos input son variables. Entonces, por ejemplo, el name de este input es usuario. Entonces nosotros lo vamos a recuperar como pesos usuario, porque es una variable, ya lo vas a ver. Pero sí es muy importante que usted no le cambie nombres. Entonces, el name es usuario. El otro input que tenemos nosotros aquí, que se llama la clave, ¿cierto? Es un name, se llama clave. Está en minúsculas, observe, es que respetar esto, está en minúsculas, está en minúsculas. ¿Qué más hay aquí? La clave y hay un select que se llama rol. Y ese rol, pues son los roles que tiene la base de datos y ya no tiene nada más. Entonces, estos son los datos que se recogen y se van para el archivo control index que no existe. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a aprovechar mucho de lo que ya hemos hecho aquí. Este archivo lunes tiene muchas de las cosas que se nos ofrecen a otros. Le voy a decir file, salvar como. Y le voy a decir aquí en Santana, este se llama control index. controlindex.php. Voy a decirle que no, es que ahí tengo el otro ejemplo por si se me daña esta. Voy a llamarle controlindex 2.php y le voy a guardar. Listo, estoy trabajando con controlindex 2. Bueno, ¿qué me sirve de aquí? Me sirve esto de acá y me sirve la estructura como tal. De resto no me sirve nada más. Yo voy a borrar todo esto de aquí.
Esto tampoco me sirve. Bueno, vale, aquí le decimos. Entonces ya sabemos esas líneas cuáles son las que trabajan, ¿no? El include es la que mete la conexión a la base de datos y aquí la establece. Aquí le invoca la función que está dentro de Connex y la establece. Luego yo le envío una consulta. Entonces, ¿cuál será la consulta, por ejemplo? Yo estas consultas les sugiero que la hagan primero acá. Entonces, si yo me quiero unir a una base de datos, digo, conectar a una base de datos, a esta base de datos, y la condición que hemos hecho nosotros es que demos el número de correo como usuario, el nombre de correo como usuario y la identificación para que eso nos los logue. Entonces, ¿cómo sería la consulta? Entonces, nosotros lo haríamos así. Sería select asterisco from residente, donde, aquí, donde el correo es igual a un correo que nosotros hemos dado, ahora lo vemos, y que la identificación es igual a una identificación que nosotros también vamos a dar ahora, ¿no? Entonces, esa sería la consulta sencilla. Yo le borro estas basuritas que tiene esto siempre acá. Estas no son necesarias, esos como apóstrofes, pero estas comillas sí son necesarias, ¿no? Entonces yo voy a decirle aquí a Residente que me deje ver Open in a new purge. Espérame que es que no puedo abrirla aquí. Y aquí yo voy a decirle que me devuelva el NR. Este es un correo. Y la otra clave es 112233. Entonces, donde el correo es este. Y la clave es 112233. Entonces yo compruebo esta consulta. Esto es una consulta que está preguntando que si ese correo y esa clave sirven. Veamos a ver qué dice él. Él me dice que sí sirvió y de hecho me muestra los datos, ¿no? O sea, los datos de esa persona son estos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si uno de esos datos no es? Digamos que yo me sé el correo, pero no me sé la clave. Aquí le cambio solamente un dígito y la voy a correr. Entonces, esto la voy a correr, pero no sé por dónde. Aquí, continuar. Aquí ya me dice que devolvió un conjunto de valores vacíos, es 0 columnas y obviamente no me dice, ¿no? Me muestra 0. Entonces, están las dos opciones, o sea, cuando sí uno coincide con los datos y cuando no, así como lo vimos acá en el Sublime, que ante una consulta que uno le hace a la base de datos, ante una consulta, usuario y clave existe en la base de datos, la respuesta puede ser sí o puede ser no. ¿Qué pasa si sí? Ingrese. ¿Qué pasa si no? Eh, Se va, ya él se va de aquí. Entonces, aquí hay otra cosita para aprender. Entonces, nosotros hicimos la consulta, esa consulta es válida. Yo que la hice, ah, es esta consulta, ya la probé. Ay, la perdí. Creo que la perdí, ¿cierto? Yo le dije, abre una nueva ventana, pero no. No sé qué la hice. Debe ser aquí. Esta. Select. Ay, select asterisco from residente, donde tal y tal cosa. Esta la copio de aquí. Es una consulta sencilla, no tiene mayor complique. Y se la voy a poner aquí. Le voy a decir aquí así. Bueno, entonces resulta que esta es una consulta que es estática, ¿no? Porque le dice select asterisco from residente donde correo R es igual a nr1santana.com y identificación es igual a esta. Es estática porque estos valores no van a cambiar. Mire los que son fijos. ¿Cómo los volvemos dinámicos? Pues obviamente debemos hacerlo a través de las variables que se cogieron allá. Entonces, observe el cuestionario. El cuestionario nosotros lo tenemos en esta parte de aquí. Se llama indexh.php. Este es el cuestionario, ¿cierto? Nosotros como dijimos que los input, el uno es usuario, el otro input se llama clave y el otro input se llama rol. Entonces, los nombres los name de los input son las variables en PHP. ¿Eso qué quiere decir? Entonces yo le coloco acá pesos, nombre, fue usuario el que le puse.
espérame que yo aquí ya estoy dudando. Index H. Así es, usuario, clave y rol. Eso es lo que va a usar. Usuario, clave y rol. Aquí en control int. Entonces el uno es usuario. Usuario, voy a colocarle. La otra se llama, para no olvidarme, clave. Y la otra se llama rol. Entonces observe que los nombres de los input, allá se llamaba usuario, yo los vuelvo variables en PHP. ¿Cómo los vuelvo variables? Pues les antepongo un, un símbolo de pesos. Entonces tengo la variable pesos usuario, pesos clave, pesos rol. ¿Por qué? Pues porque así los llamé en mi formulario, ¿vale? Luego llamamos una variable reservada que se llama así. Se llama guión pesos pos. Y esa variable pesos pos guarda el valor que uno digitó. Esta es aquí, mira. Cuando uno está en este formulario de aquí, cuando uno está en este formulario de aquí y aquí escribe algo, entonces ella se guarda en esa variable pesos post. Uno escribe la clave, ella se guarda en esa variable. Uno escoge algo aquí, ella también se guarda en esa variable que se llama pesos post. ¿Por qué es pesos post? Pues porque ese es el método que utiliza este formulario. Mira, el formulario tiene método post. Y entonces procedemos a recuperar las variables. Entonces le decimos, guarde en la variable usuario lo que en HTML se guardó en el input usuario. Y los hacemos coincidir para que no nos compliquemos aquí. Ah, pero yo debía haber copiado. Bueno, no importa. Aquí y aquí. Entonces guarde en clave lo que nosotros guardamos en la variable clave. Y guarde en rol lo que nosotros guardamos en la variable rol. O sea, tal y como lo llamamos en HTML, volvemos y lo llamamos de aquí. Entonces nosotros ya recuperamos lo que hicimos en el formulario y lo tenemos aquí. Vamos a probar eso hasta aquí y yo creo que hasta ahí dejamos para que no nos enrede mucho esto. Voy a decirle, por ejemplo, echo, voy a decirle que muestre a pesos usuario. Voy a decirle que muestre a pesos usuario. Voy a decirle que muestre también al pesos rol. Aquí a la pesos clave. Voy a decirle que lo muestre aquí. Y voy a decirle también que muestre, ahí lo estoy separando por unas simples comillitas, ¿no? Y voy a decirle que muestre al pesos roll, que lo muestre el pesos roll aquí. Vamos a probarlo ahí. Y le decimos bueno, esto todavía no lo estoy yo haciendo, yo simplemente estoy llegando estoy recuperando los datos, ¿no? Entonces yo voy a decirle unas cosas en este formulario que estoy editando yo aquí, voy a ver si lo grabé. Este formulario que se llama index H, es este de aquí. ¿Sí está grabado? Para que no. Ahí ya lo grabé, index H. Los datos se van para control index y voy a recuperarlo. A ver, entonces, este lo voy a actualizar. Voy a colocarle usuario Félix, clave 1, 2, 3, 4, 5. Y el rol es el de administrador. No sé cuál sea, si es el 1 o el 2, no sé. Le voy a dar ingresar. Y él parece que no ha tomado los datos. Mira que se regresó. A ver, yo actualizo bien esto. Ah, es porque no debo cargar es indexh.php. Este es el que tengo que cargar yo. Un grave error. Indexh.php. Ese sí es el que estamos editando nosotros. Entonces le pusimos usuario 1, 2, 3, 4, 5. Ingresar como residente o como administrador, no importa. Le damos ingresar. Y entonces dice que, que este index. Ah, ya que hay otro errorcísimo. Recuerdan que nosotros estamos trabajando en un control index que se llama control index 2. Ya le voy a dar aquí, control S, y vuelvo y ensayo. Eso me di cuenta porque ahí me redireccionó y yo no le he activado este redireccionamiento todavía. Eso es del archivo viejo.
aquí estoy otra vez. Aquí clave 1, 2, 3, 4, 5, no importa. Y reciente. Eso, ahí ya funcionó. Entonces mire que él me dice que llegó el dato de Félix 1, 2, 3, 4, 5 y el rol 1, ¿vale? Y ya estoy en el archivo control index 2. Bueno, entonces ahí hemos visto muchas cosas, yo sé, yo lo dejo ahí el video para que ustedes lo repasen. El asunto de esto es que ustedes logren colocar aquí un usuario válido, ¿cierto? Que aquí coloquen una clave y luego que la logren recuperar aquí en el archivo, miren, y eso ya es dinámico. Luego en la siguiente sesión procedemos nosotros ya a hacer el resto de la consulta. Entonces, haga que esto funcione con, con index HTML, el index H y con el index B. Se va a dar cuenta que para Bootstrap es lo mismo. En Bootstrap no hay que hacer un archivo de control, porque lo que vamos a hacer nosotros es a direccionarlo también hacia este archivo de control. Y va a ser el mismo, nos debe funcionar para los dos. Entonces ahí les dejo para que ensayen un poquito. Queda atento a sus consultas.